Bienvenidos, chicas, chiques, chicos, al octavo capítulo. Bueno, vamos a llegar a un punto en que ya no va a ser como vamos. En donde vamos a decir bienvenido al 30º capítulo. Sí, una weá así. Bienvenidos al octavo capítulo de Tinto Sentido, con aires nuevos. Yo tengo la suerte de que estoy en mi patio porque puedo respirar aire fresco. Cambié el paisaje. Ayer. Me puse mi arito. Al fin. Se me ve bastante fresco. Se te ve bastante. Bienvenidos al octavo capítulo. Mi nombre es Cristóbal Espinosa. Estoy aquí con Víctor Córdoba. Víctor, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, estoy en semana de pausa de la U, así que estoy contento por eso, weón. Un poco antes, eso sí, porque se supone que la semana de pausa es como la mitad de la weá, de la semana de pausa de todo. Pero bueno, rico, total. Después del 18, todo bien, todo. Hoy sí. ¿Tú igual o no? Yo también estoy en semana de descanso y lo agradezco bastante, Sí, aunque voy a estudiar toda la semana de descanso. Qué Rayos. triste, sí, eso es verdad. Eso es verdad, eso es una realidad. Sí, bueno, nada más que recomendarles para ir ya de lleno. Hoy día tenemos algo interesante, de hecho estamos hasta un poco preocupados de cómo va a salir hoy día, porque estudiamos mucho ambos. Así que, bueno, recordarles, chiques, que nos pueden seguir en todas las redes sociales, tinto.sentido.podcast, en Instagram, en YouTube también como Tinto Sentido Podcast, en Spotify como Tinto Sentido Podcast. Recuerden compartir a sus amigues, a sus familiares, mamá, papá, hijo, prima, sobrino, lo que sea, su perro también, no sé, o perrita, no tengo idea, gato, porque a nosotros también nos sirve que nos compartan. Nos gusta ver que las reproducciones, que los suscriptores suben, que los likes, que los dislikes también, los comentarios en la historia, etcétera, etcétera. Así que siempre se agradece que compartan el capítulo y eso, que lo reproduzcan y le pongan todo el color que quieran. Bueno, ¿tenés algo que decir, Cristóbal? ¿Te toca? Tengo algo que decir. Dale. ¿Qué libro nos trajiste hoy? Eso. ¿Vamos al podcast? Vamos al podcast. Bueno, chiques y chicas y chicos, hoy día les traigo un desafío que fue bastante terrible para mí. No sé si terrible es la palabra, pero fue un gran desafío esta lectura que hice. De hecho, con Chris, nos costó harto también. Hoy día traigo me hiciste estudiar, ¿ah? Bueno, le mandé video a este weón, dije que esta weá puede salir como sea. Y en esa vamos, pues, como sea. Hoy día les traigo... Estoy en mi final. Tengo que spoilear un poco que hoy día tengo planeado finalizar mi serie de repasar filósofos y filósofas contemporáneos de ahorita, que está gente viva. Hoy día va a ser mi último en esta pequeña serie de 4 capítulos de los más importantes y las más importantes que considero yo que tienen rollos bonitos de filosofía. Y hoy día, para cerrar con broche de oro, les traigo a la escritora o a la investigadora de género más importante, me podría decir yo, porque investigué también harto, a Judith Butler. Es una filósofa estadounidense de Ohio y es doctora en letras, ojo, porque creo que los demás que hemos analizado no son doctores en letras particularmente. De hecho, Judith Butler es una erudita, pero así de la brígida. Y hoy día nos vamos a enterar de cosas que pasaron que nos hace... A mí personalmente, un amante de la filosofía como el pico, y a ti igual porque tampoco sabías. Lo que pasa, no sé si tú sabías, que el año pasado, le fue otorgado el premio, el doctorado honoris causa. ¿Tú sabes qué es eso? Sí, pues es cuando te dan un doctorado sin haberlo sacado estudiando, pues. Básicamente, o sea, sí, y de la Universidad de Chile. ¿Y sabéis que vino a recibirlo el 2019, el 4 de abril? Vino a Chile. ¿Y sabéis qué? Yo no me enteré porque soy una mierda. Y pucha, qué lata no haberlo sabido porque me hubiese encantado, weón, ir a ver. Y también pasó lo mismo con Sloterdijk. Así que parece que estamos muy alejados de los eventos filosóficos que están ocurriendo acá en Chile particularmente. Parece que el año 2019 vino gente muy importante desde la rama de la filosofía. También, bueno, otra mala noticia, que no tan mala, este año hizo una charla con la Universidad de Chile. De hecho, en donde participó la presidenta de la Confech y la vicerrectora de Comunicación y Extensiones de la U de Chile. Es una charla que está en YouTube, que está en inglés y en español. A Judith la tradujeron y también la subieron en inglés, que se llama Pandemias, Democracias y Feminismos. ¿Ya? Así que se la recomiendo, yo la vi un rato, era bastante interesante. Parece que Judith Butler está muy enterada de las cosas que pasan en Chile.
Onda, como que la dura. Sí, tiene ojo en las cosas que pasan, está bastante informada, o por lo menos estudió harto. Pero ya dejemos de hablar de esta maravillosa mujer y entremos a lo que escribió. ¿Qué escribió Judith Butler? Les traigo acá el libro Mecanismos psíquicos del poder, ¿ya? Que abajo sale Feminismos, que yo supongo que es porque es la edición Cátedra, que también la recomiendo, que es porque hay una biblioteca en Cátedra que tiene feminismo. De hecho, atrás sale justamente que es de teoría psicológica, claro, teoría psicológica, psicoanálisis y de feminismos. Entonces aquí tiene toda Cátedra, bien ordenadito, la edición es preciosa, porque en realidad no es el subtítulo del libro, como que de hecho eso confunde un poco, porque en realidad se llama Mecanismos físicos del poder, teorías sobre la sujeción. Y aquí entrando ya de lleno a lo que queremos trabajar hoy día, es básicamente cuál es la pregunta que se hace Judith Butler en este libro, es qué forma psíquica, uno puede expandir esta pregunta, la voy a hacer como me la planteé yo, como qué forma psíquica puede tomar el poder, cuáles son los mecanismos que utiliza el poder en la propia psique, ¿ya? ¿Cómo deviene el poder en nuestra realidad externa en un mecanismo psíquico? ¿Ya? O sea, cómo funciona esto del poder, se integra acá y se perpetúa, y cómo deviene internamente. Es un libro que básicamente intenta responder esta pregunta, y ella ¿cómo lo hace? Lo hace de una manera que en realidad yo admiré mucho, y también me hizo sufrir mucho, que era lo que había contado, que ella muestra teorías de una chorreada de filósofos que son increíblemente difíciles e increíblemente importantes, entre ellos Hegel, Nietzsche, Freud, Foucault y Althusser, ya que son 5 filósofos que te los saca al hilo, uno por cada capítulo, y lo que intenta ella es buscar intersecciones para explicar cómo deviene el poder. Me gusta mucho más esa pregunta, cómo deviene el poder en nuestra realidad, de la realidad externa, en un mecanismo psíquico, ¿ya? Ella toma todas estas teorías y da unas formulaciones psicoanalíticas y Foucaultianas, no sé si podemos hablar de Foucaultiano, no sé si existe esa palabra, pero me la inventé, me la acabo de inventar, como teorías psicoanalíticas y Foucaultianas de por medio, para atacar a esta pregunta que ella se hace desde muchas posturas y tratando de hablar de cotas, o sea, de intersecciones, puntos críticos, cosas así. El libro es maravilloso y vamos a entender ahora un poco desde rasgos más generales, ¿ya? De hecho, vamos a partir de una forma que les vamos a presentar la tesis del libro y vamos a entrar a discutir la tesis del libro. Porque el libro básicamente se conforma en que Judith Butler te da una clase de todos los filósofos que le acabamos de presentar, y ella va tratando de unificar cosas para demostrarte cómo estos mecanismos psíquicos de distintas posturas entran a ser parte de nuestros mecanismos de poder, entran a ser parte en la psique. Ojo, que algo que era la inquietud que decías tú, Cristóbal, que quizás la quieres mencionar, que no es lo mismo, no es que Judith Butler haya dicho como es lo mismo leer a Althusser que a Freud, que a Foucault, que a Nietzsche y a Hegel, ¿no? Sí, pues claro, es que eso te quería preguntar un poco, como al final, o sea, ahí van dos preguntas, pues como Judith Butler hace esto con el objetivo de criticar los comentarios que todos estos filósofos hacen sobre la conciencia, porque al final hablan sobre la conciencia, es como la visión que tienen estos filósofos sobre la conciencia, o lo hace para encontrar un punto en común. Supongo que es para encontrar un punto en común en todo ello. Yo lo supongo así. Dentro de las investigaciones no encontré una respuesta exactamente así, pero yo, según la interpretación que le saqué a la teoría y de cómo ella formula las cosas, sí, es que ella trata de buscar distintos mecanismos psíquicos del poder con distintos autores. Igual me llama la atención porque de los que mencionaste, Althusser, quizás por ser el más nuevo, no es tan famoso, pero hay puros guanes así como gigantes también de la filosofía, sí. O sea, Nietzsche, Foucault, Hegel, como en la media bola. Sí, no, sí. Bueno, y Althusser también representando un poco el marxismo, como que ya es una corriente muy importante, como el marxismo más como contemporáneo. Nueva escuela, claro, sí. La nueva escuela de una idea que es muy fuerte en sí misma. Como ya, sí. Vamos. Vamos. Básicamente hablemos del poder un rato y después dejemos en claro cuál es la idea de poder y cómo funciona psíquicamente Judith Butler, y si es que alcanzamos a tomar unos puntos de algunos filósofos, porque los tenemos anotados, si es que nos da el tiempo lo vamos a hacer, y si es que no, lo importante es que se queden con la tesis del libro, que es lo más importante, que es el rollo lo más valioso que tiene el libro. Así que, Cristóbal, yo voy a entrar al tiro con la pregunta de lleno.
quiero que hablemos del poder. Hablemos sobre el poder. ¿Cuál es lo que tú y yo pensamos un poco? Y después vamos a entrar de lleno a lo que las concepciones del libro, ¿ya? Así que momento chiquitito de discusiones del poder, porque supongo que la gente en general tiene una visión media homogénea del poder. Es que, bueno, a mí me pasa que mi visión del poder está muy marcada no por Marx, porque ahora último he aprendido que no tanto por Marx, sino por la escuela leninista de Marx. Como eso por un lado, que es como entender que el poder si se elimina, tiene que eliminarse de a poco, que tiene que haber todo un proceso transicional, que es como la dictadura del proletariado, para llegar a un punto sin poder y todo eso. Pero el segundo es la visión de Han, como... ¿Ya? O sea, sí, como hablando del poder. Como a mí me da un poco la impresión de que Han no considera el poder como algo malo, éticamente, ¿cachai? Sino como algo necesario, y como que hay que dejarlo actuar un poco de manera menos... O sea, bueno, existe este poder como, claro, del Big Data, que te mira todo el rato y te suprime todo el rato, pero el poder como... Porque Byung-Chul Han tiene un capítulo muy interesante que habla de los políticos, en donde dice como, bueno, los políticos necesitan estar oscuros, necesitan el lobby. Necesitan tener oscuridad para poder actuar y para poder funcionar como en su pega, ¿cachai? Y como que ese poder, porque no el poder del Big Data, el poder del Big Data es malo, o sea, eso yo creo que hay poca discusión si es que uno es haniano o si uno entendió el libro de Han, como que uno entiende que el poder del Big Data es algo malo, pero como ese poder como de los políticos de Han, como que esas son las dos visiones que yo tengo sobre qué es el poder. Yo creo que sí, y probablemente creo que diste justo en el punto, que es como creer que el poder viene por esencia con una carga ética, con una carga moral. O sea, el poder, el concepto poder, que aquí lo vamos a desarrollar de dos maneras bien interesantes, viene con una carga moral o con consecuencias o fines morales, ¿ya? Y carga, y por lo tanto has tenido una carga moral, como lo dije. Pero quizás Han, no sé si él, como tú dices, lo tiene con una... que como que es malo, sino como que es peligroso. El poder siempre hay una conciencia de que es peligroso, más que malo. Es peligroso, porque como que en exceso es el problema, como que el exceso de poder es el problema, no el poder. Pero aquí vamos a analizar que el exceso de poder no es como la palabra correcta para referirse al poder, sino como el poder mismo explota cierto tipo de cosas, y eso lo articula terriblemente, ¿ya? Y eso lo hace que todos lo pensemos como algo malo, porque siempre pensamos en poder como, por ejemplo, no sé, Star Wars, ¿cachai? Como much power, ¿cachai? Como cuando dice como Darth Vader como, o Darth Sidious, weón, tengo poder, weón, y eso no es el poder que vamos a analizar ahora, sino como otro tipo de poder. Partiendo ya, buena, me pareció bien que vamos bien encaminados, de hecho, en la concepción de poder. Podríamos hablar sobre cómo parte Judith Butler la idea de cómo se encuentra con este problema y por qué ella se pone la capa y dice, bueno, a ver, no, ¿cómo funciona esta weá del poder? Porque no puede ser. Y ella te dice que hay un dilema del sujeto. Ella lo formula así, que es el protagonista del poder. Y aquí les voy a leer más o menos cómo funciona esto. La propia tesis de Judith Butler en el video es que el sujeto se forma en sujeción. De hecho, lingüísticamente esto es correcto. ¿Por qué? Porque uno no puede ser sujeto si es que no está sujeto a nada. Sujeto, predicado, etcétera, etcétera, etcétera. El sujeto está sujeto a algo, por eso deviene sujeto. Entonces, Judith Butler empieza a analizar esta como crisis gramatical que se encuentra en la misma realidad, entre cómo la propia existencia del poder externo ya se interpone. Esta sujeción de la que habla Judith Butler, que forma el sujeto, sujeción me imagino que es un vínculo, yo me imagino cuando tú me decís sujeción como una especie de vínculo jerárquico, ¿cachai? Sí, o sea... Hay una y ese vínculo, o sea, lo que te estoy planteando es una pregunta. Como esa sujeción es una sujeción al mundo entendido como un conjunto de cosas, al otro como entendido como otra persona específica, o a la sociedad, o a todas las anteriores, o a ninguna de las anteriores, o cómo funciona eso. Es una muy buena pregunta, porque dependiendo de qué filósofo tú estés leyendo en el libro, tú tenías una respuesta concisa de eso. O sea, y si tú estás en la parte en que sale Hegel, te va a decir, obvio,
uno está subordinado o sujeto al amo, y ahí entráis con la dialéctica del amo y el esclavo, que brevemente se les explico que hay un amo que explota al esclavo y que el esclavo de alguna manera se tiene que vivir del amo, y hay una circularidad de la propiedad. No vamos a entrar en un detalle específico de eso, pero hay una se forma un vínculo, ¿cachai? Como circular, en ese caso. Ya, pero por ejemplo, si analizamos a Nietzsche, a Foucault, a cosas que lo vamos a ir a tratar, quizás vayan saliendo, son distintos. Y probablemente que no es necesariamente jerárquico, pero la respuesta así como amplia de cómo lo interpreta, quizás yo interpreto que lo hace Judith Butler, es que básicamente, porque su rollo fundamental es que es psicoanalítico todo. Tu libro de psicoanálisis. ¿Ya? Un libro de psicoanálisis. ¿Ya? Entonces, básicamente, como la sujeción va ligada a una melancolía, a la pérdida de un otro, de una otredad, ¿ya? Y a la incapacidad de un reemplazo conciso de esa misma pérdida. Entonces esa propia sujeción siempre existió. Entonces, de alguna manera yo le respondería, porque yo no soy experto en psicoanálisis, pero por lo que entendí, es a un grado de a una otredad, ¿ya? Y que se articula esa otredad de distintas formas en distintos filósofos, en este caso. Por ejemplo, la otredad sería el amo en Hegel. Ya, sí. Entonces, dejando claro como el término de la propia subordinación, porque bueno, sujeción, subordinación son términos que son, de alguna manera, se pueden entender como dispares, pero de alguna manera Butler los trata de reunir y lo abraza, no conformándolo en un sinónimo, como sería un sinónimo, pero sino que los abraza y los mantiene unidos. Porque al mismo tiempo, y aquí está la paradoja, es que llama que la paradoja del sujeto es una paradoja referencial. ¿Cómo se llama esto? O sea, ¿cómo esto de referencial? Mira, si nos referimos a algo que aún no se crea, ¿cómo podemos? Entonces, en este sentido, si el sujeto es formado por el poder ejercido externamente, o sea, si hay un poder que se ejerce sobre mí, si me hay que alguien me sujeta y yo me creo bajo esa misma sujeción, ¿quién ejerce el poder? ¿De dónde viene el poder externo que se está imponiendo sobre mí? ¿Ya? Si justamente el que puede, dice Judith Butler, para poder devenir, o sea, para poder ejercer el poder, alguien tuvo que haberlo ejercido, y ese alguien tuvo que haber estado sujetado a otra cosa. Entonces, la paradoja se explica básicamente que al ser tu sujeto, tú al devenir sujeto, o sea, darle una capacidad de ser a un sujeto, se ejerce poder sobre sí mismo y al mismo tiempo le da la capacidad de poder ejercer poder. Entonces la pregunta es, ¿el huevo o la gallina? Que lo vi en un video, como, ¿es el poder primero o es el sujeto primero? ¿Quién deviene primero? ¿Cómo coexiste el poder en este mundo? O sea que en términos de Hegel, es necesario tener un amo para que exista el poder, pero para que exista un amo es necesario el poder. Básicamente, ¿qué viene primero? Exacto, o sea, sí, exactamente. Básicamente sí, como volviendo como bien amplia la weá que dijiste, pero sí, más o menos. Sí, no, obvio, simplificándolo, era como para entender. Sí, simplificándolo. Lo que quiero que quede claro es que la paradoja es como que es primero, el huevo o la gallina. O sea, si se ejerce poder sobre algo, y ese algo, al haberle ejercido poder, deviene sujeto, y ese algo, al ser sujeto, puede ejercer el poder, porque lo importante que hay que hacer el detalle, que antes, y quizás se me pasó, que antes de eso no es que no haya nada, pero no existe una potencia. No existe una potencia al ser que se le está intentando, o sea, a la figura que se está intentando dar ser, al ser sujeto. No tiene potencia. Pero cuando se le ejerce poder sobre sí mismo, se le da una potencia. Y hay una circularidad, porque dice como, si es que el poder me fue otorgado cuando se me quitó el poder, y no puedo, y cuando ejerzo poder, le doy ser a otra persona, o sea, le doy subjetividad. ¿Cómo entonces? ¿Cómo es? Entonces, Judith Butler ataca a esta weá que es más peluda que la chucha, como desde distintos ámbitos lo ataca, tratando de unir diferentes cotas filosóficas, y es muy interesante. No sé si te quedó más claro. Oye, pero igual encuentro demasiado, porque esto está, es como que una de las cosas de la filosofía súper cuática es definir este tipo de cosas. La filosofía tiene muchas definiciones, lo hemos conversado varias veces, pero es muy cuático, porque esto me recuerda mucho a una prueba que tuve el fin de semana, pero como es muy cuático ver cómo las definiciones de ser, o lo que le da ser al individuo, como previas a lo contemporáneo, como dos particularmente.
Individuo. Como dos bueno. particularmente, la griega antigua del ser social, el ser político, el ser ciudadano, y la del ser racional, que son como las más famosas antiguas, porque ya no sé, oye, bueno, yo creo que hoy en día todavía hay gente que defiende que el ser se define como ser porque es racional, pero que llegue esta loquita y diga como el ser es ser porque está sujeto en una relación jerárquica, como en donde alguien, pero como que yo interpreto también de esto que hasta el amo más amo de todos, como, es que yo sé que amo no es la palabra, porque amo es Hegel, pero Sí, hasta el sujeto más poderoso de todos tiene Está alguien sujeto. encima. Sí, básicamente sí. Claro, sí. Y tiene que al final, pero eso ya es, tú estás mirando eso solo desde un punto de lado externo, que es lo que te diría, que en realidad Butler no recae en eso, sino que uno podría decir, según esa teoría uno debería, o si tuviésemos el poder, que desde una teoría escalativa, tú dirías como dónde está la punta de la pirámide. Ya. Pero no necesariamente es así. Y hay, de hecho, por ejemplo, Foucault rebate eso. Foucault es un filósofo que rebate eso. Y Butler dice, pero tú estás analizando el mundo desde afuera. Analicemos cómo el poder se forma psíquicamente. Y cómo, de alguna manera, psíquicamente, o sea, cuál es el mecanismo de subjetivarte. Que básicamente también es una muy buena pregunta que se hace, ¿cachai? Como, ¿cuál es el mecanismo psíquico que pasa para la subjetivización? Que subjetivización, ella hace unas distinciones en un principio del capítulo, esas las instrucciones, sobre subjetivar, subjetivizar, sujetar, ¿cachai? Pero de alguna manera se entienden un poco que vienen de la misma raíz lingüística, creo que se podría decir, etimológico creo que eso, ¿no? Sí, etimología. Etimológico. Entonces, bueno, ella se pregunta básicamente más desde un lado psíquico, ¿ya? Ella Ya, ese es la su- raja. Es muy filete la weá, porque ya que sacaste el rollo al tiro, la premisa del libro es que, weón, tú devienes sujeto, obviamente, cuando estás sujeto, ¿ya? Y cuando tú devienes sujeto, puedes ejercer poder. Entonces la pregunta es, ¿cómo chucha? ¿Por qué chucha? Si es que alguien viene el poder desde afuera y me sujeta, ¿cachai? Que supuestamente si es que yo estoy sujeto, estoy privado de potencia, me da la capacidad de ejercer potencia. Entonces esa es la premisa, ¿cachai? Esa es la premisa. De hecho, se le llama la ambivalencia. Es una ambivalencia filosófica, ¿cachai? Son dos valores que están tomándose circularmente, o matemáticamente podría ser como una ecuación cuadrática. Pésimo ejemplo, tal vez quizás medio ñoño, pero básicamente así funciona. pero espero se haya entendido. Es muy complejo, muy complejo. Pero bueno, ya que sacaste lo del amo del esclavo, pasándolo brevemente, ¿cómo se genera una sujeción psíquica? Básicamente que el amo se introyecta en la psique de la persona, ¿cachai? Entonces, esa realidad externa pasa a ser parte de la realidad interna de uno, pasando por Hegel brevemente, que Judith Butler le dedica un capítulo, pero ya lo hablamos de eso. Hablemos ahora sobre, también brevemente, de una relación como un poco nietzscheana también, que tú hablaste de la conciencia, ¿o no? Dijiste en un minuto que somos parte de la conciencia. Entonces, para Nietzsche nosotros somos animales que somos capacidades de dos cosas. Ya, esto es como previamente entender las últimas dos premisas que hace Butler, que vamos a tener un poquito al final del capítulo. Entonces, en su teoría, la genealogía de la moral nos tira la idea de que somos animales con capacidades de promesa, pero al mismo tiempo somos animales que tienen una voluntad de cumplirlas y también que estamos en un constante peligro. Entonces es chistoso porque siempre hacen distinciones entre como una capacidad, después de eso tú eres capaz de hacer esta cosa. Entonces como que de esta misma capacidad Nietzsche define como lo que le dio ser al humano, ya le dio ser a la humana, de la distinción básicamente animal, y eso que nos sigue llamando animales con capacidad de prometer. Entonces tenemos como una voluntad que nos permite prometer y cumplir lo que dijimos, al mismo tiempo estamos sometidos a un castigo. Entonces ocurre algo psíquicamente que Nietzsche lo menciona, que es donde surge la conciencia y la mala conciencia. Que obviamente si es que uno está, el primer paso a ejercer cierto tipo de poder sobre uno, dice Butler, es entendiendo que tu propio psique te controle o que te diga cosas buenas o malas, que es como la pregunta ética. Pero ella está un paso adelante y se pregunta ¿por qué surge la pregunta ética? ¿Cachai? Si es que no debería haber supuestamente nadie.
¿Ya? Entonces, básicamente se pasa por esa idea de que Nietzsche funda la mala conciencia en la propia como fundación del miedo, ¿ya? O sea, es como en contra de la ética de Kant, que Kant decía que como uno no puede hacer las cosas en función de lo que lo vayan a castigar. Bueno, básicamente Nietzsche dice eso, como uno piensa la conciencia y toma decisiones en función de que uno piensa que uno lo van a castigar. ¿Ya? Entonces el miedo se internaliza y se transforma en la mala conciencia. Eso es lo más importante que lo que toma Butler. Entonces, después toma esta concepción vinculándola a una lógica de Freud. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en términos internos hay que pasar una pasada primero a Freud. Es importantísimo entrar en detalles con Freud. Así como brevemente, no sé si has leído el libro o sea, si te suena... ¿El malestar de la cultura? El malestar de la cultura, exacto. ¿Ya? ¿Te suena ese libro? Sí, le encanta a mi hermana. Saluda a la Sofía. ¿Te ha contado algo del libro? Muy poco, pero ya. Yo la verdad lo tuve que leer brevemente también, una selección pequeña, y básicamente es que es muy parecido a lo del amo y el esclavo, a esa idea de que hay algo que está afuera y que se le logra internalizar, como por ejemplo la cultura internaliza ciertos patrones de conducta en uno mismo que reprimen las propias intenciones como naturales del ser humano, ya que son como instintivas, por decirlo así. Butler pasa por esto también, pero lo importante es como, ¿por qué si tengo miedo de algo? ¿Por qué existe ese miedo? ¿Ya? ¿Cómo se internaliza el miedo? Entonces aquí entramos de lleno al psicoanálisis, pues porque el sujeto prefiere ser sujetado a no ser nada. Y aquí podemos entrar a discutir un poco. Porque la preferencia de no estar a ser nada antes que sujeto, es algo que viene desde muy, muy antiguo de nosotros. Ya, de hecho, yo le pregunté esto, probablemente la gente que es psicóloga de alguna rama psicoanalítica quizá, puede entender que desde un principio el ser humano hay teorías de que está determinado por la necesidad de otra otredad, de algo externo a lo propio. Entonces, de alguna manera, esta idea de un mecanismo psíquico de poder que te mantenga ligado a algo, funciona con eso. Porque desde un principio tu propia psique decide estar subordinado a algo, a que no estar a hacer nada. Y esa premisa es porque, si que uno la extrapola un poco más a la idea de Butler, si es que la subordinación da capacidad de ser sujeto, entonces uno siempre prefiere ser sujeto a no ser nada. O es como preferir ser hijo que no serlo, po. Cuando eres hijo tenés muchas obligaciones. Y es cuático nacer con obligaciones predispuestas, pues como lo primero, como ser hijo significa que tenía un amo al final, como es que dale con la palabra amo, pon la chucha, Cristóbal, no aprendí nada. No aprendí nada, Cristóbal. Pero quizás es buena la intención. Claro, pues, pero como que nací con cosas como, porque ya, voy a tratar de avanzar mi pensamiento, porque sé que me quedé en Hegel, pero si avanzo mi pensamiento, como en lo psicológico, como que uno predispone muchas cosas de subordinación y de la mentalidad de un otro al ser un hijo, pues, como las proyecciones, pues, como cuando tus papás quieren que seas católico o seas del Colo-Colo, ¿cachai? Como que te imponen esa weá, y uno prefiere autoimponérselas que ser como un tiro al aire. Sí, pues, y que bueno, avancemos, pero también no tener como... No entenderte a ti mismo como un hijo de nadie también debe ser como complicado en ese sentido, como uno debe reemplazar eso con otras sujeciones que quizás sean más peligrosas, ¿cachai? Pero bueno, eso fue una bola. Pero es que igual esa pregunta, por ejemplo, de la pregunta de la raíz, ¿cachai? Porque la tierra te liga, pues, ¿cachai? La tierra te hace sujeto a tu tierra, por ejemplo. La pregunta de Adolfo. Claro, como ser chileno, es que claro, ser hijo, por eso siento que esto fue muy malo mi ejemplo, porque ser hijo inmediatamente involucra un otro padre, una otra madre, pues una otra madre, ¿cachai? Entonces quizás un mal ejemplo, pues claro, ser chileno, ser niño o niña, bueno, ser hombre o mujer, ser como estar sujeto, pues.
Bueno, de hecho vamos a hablar un poco de eso porque Judith Butler menciona quizá un poco la parte de género, pero eso es lo que quería mencionar, pasar una pincelada importante de las concepciones de la conciencia, ya, porque se genera una conciencia porque se ha internalizado un miedo y ese mismo miedo se controla. ¿Y cómo se internaliza esa conciencia? Judith Butler hace un llamado a Freud y básicamente porque, Chris, aquí volviendo al tema, como, ¿por qué yo prefiero estar sujeto a algo, ¿cachai? En vez de ser nada. Y aquí llama y usa su carta trampa de llamar al psicoanálisis porque ella lo explica mediante los vínculos apasionados. ¿Qué son los vínculos apasionados? ¿Verdad? Que son, lo tengo anotado aquí, que lo explica muy bien, que explica el por qué y cómo son los vínculos apasionados y en la medida en que se hace uno dependiente, ¿ya? Y cómo uno se hace dependiente de los vínculos apasionados con la propia negación del vínculo, ¿cachai? Y este rollo psicoanalítico a cagar, esta weá ya no es tierra mía, ya, pero esto es psicoanalítico a cagar y dice Butler, la voy a citar: nunca se renuncia al deseo. Es decir, yo tengo un deseo de estar sujeto a alguien, nunca se renuncia, yo quiero ser libre, pero nunca se renuncia al deseo, sino que este es preservado y reafirmado en la estructura misma de la renuncia. O sea, cuando yo estoy diciendo quiero ser libre, no quiero ser sujeto, estoy reafirmando la propia sujeción. ¿Cachai? En la medida en que yo más me doy cuenta de mi propia como potencia de ser, este otro ejemplo, más me doy cuenta de que puedo ser sujetado. Ese es como el juego. Ya, mientras esto es psicoanalítico así a la vena, ¿cachai? Esto es puro psicoanálisis que lo vuelve bastante complicado de entender, ¿cachai? Entonces, bueno, lo importante es que esa es la tesis de por qué existe el vínculo apasionado, ¿cachai? ¿Por qué voy a estar vinculado a alguien? Bueno, básicamente porque o sea, existe el vínculo apasionado y básicamente tú al intentar negarlo lo estás reafirmando y sigues en ese ciclo y así, duelo, melancolía, etcétera, que es el rollo freudiano que a mí me parece sumamente complicado pero fascinante al mismo tiempo. Ya, pero un poco es como, pero a ver, es un poco, porque tú habías mencionado cuando conversamos sobre esto la palabra goce. Sí, exacto. ¿Qué jugador, en el concepto psicoanalítico freudiano, qué jugador representa el goce? El goce a estar vinculado. Es que tiene sentido, bajo los lentes de Butler, tiene sentido todo lo que dijiste, justamente porque la definición, bueno, yo digo definición, pero lo que le da ser al individuo es estar sujeto. Entonces mientras más experiencia del ser tengáis, más experiencia del ser sujeto tenéis, como que tiene sentido, ¿cachai? Exacto. Ahora uno debería preguntar en sus casas, ¿ustedes cuando piensan en qué ser? ¿Piensan en el sujeto? Igual sí, pues, bueno, porque a la hora de entenderme a mí como una persona y me pongo a pensar como, oh, mira, soy yo, existo, tengo como Heidegger, tengo el límite, el cuerpo en mi límite y todas esas weas que me pongo a pensar cuando estoy aburrido en mi casa, como soy en el mundo. Pero como que también me pongo a pensar, pues como claro, estoy sujeto a un montón de cosas y eso yo creo que es una visión muy, muy moderna o postmoderna, depende de cómo lo quieras entender del sujeto, pues como no puedo no estar sujeto a un montón de cosas que acarreo conmigo y de los cuales me sujetan a mí, ¿cachai? Como... Bueno, es que claro, o sea, respondiendo a la pregunta inicial, es que justamente el vínculo apasionado se llama apasionado porque trae de alguna manera un goce, ¿cachai? Y este es el goce porque Freud tiene esta idea como de la pulsión, el tánatos y cosas así que de alguna manera traen un goce a la propia prohibición. De hecho, en una cita siguiente, que es del siguiente punto, que esta ya cita es de Foucault, que Foucault dice cuanto más se prohíbe la prohibición sexual, más se erotiza la propia prohibición sexual, ¿cachai? Entonces, y en eso surge, ¿cachai? O sea, la propia prohibición erotiza las cosas y lo vuelve de mayor goce, de mayor codicia. Si es como, weón, a ti, por ejemplo, a mí me pasaba cuando era chico, mientras más te prohibían, weón, tomar, más arriesgado, más weas arriesgadas hacía y por tomar, ¿cachai? Por salir a carretear, más cosas arriesgadas. Y esa cosa arriesgada es porque te da goce, y es porque está prohibido. Pero si, bueno, todo fuese un libertinaje brígido, ¿cachai? No estuviese sujeto a nada, no habría nunca esa potencia, pues, weón. Y aquí volvemos a lo mismo. Nunca hubiese existido esa potencia que tú hayas querido tomar, pues, weón. ¿Cachai? Que es un ejemplo súper bueno. Típico compañero de curso que nunca le llamó la atención la weá porque nunca se lo prohibieron. Exacto, ¿cachai? Como el weón, sus papás le compraban copete y el weón no se lo tomaba porque como que nunca se lo prohibieron, nunca le dio. Claro, estoy de acuerdo. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera, esa propia sujeción, y aquí quizás se entiende un poco más el rollo de la ambivalencia, la propia sujeción da la capacidad de hacer cosas,
O sea, la propia negación te impulsa a hacer cosas. ¿Cachai? Y entramos es que esa weá es muy psicoanalítica, ¿cachai? Freud tiene mucho eso. ¿Por qué? Porque la experiencia de hacerlo es erotizada, ¿cachai? Se erotiza la idea de ir a comprar copete, porque primero tiene que estar negada, tiene que estar prohibida, y luego se erotiza el propio ejercicio, ¿cachai? Más que el acto mismo, ¿cachai? Ya. Entonces, esto psíquicamente se internaliza, todo esto se internaliza mediante el miedo que se introyecta, que es una palabra que usan mucho en el libro, se introyecta, y tú la agarras mediante una vinculación apasionada, que eso es Freud. Sumamente. Es que ahí estamos como avanzando, porque justamente la diferencia entre Hegel y Nietzsche y Freud, como cronológicamente para la importancia de la teoría final del libro, es como la capacidad de Freud de entender esto como algo interno, ¿o no? Claro. Como casi puramente interno, po. Exacto. Porque pero Nietzsche y Hegel ya lo dibujaban un poco, pero más como ambiguamente, pues como más en la neblina, más en la niebla. Como, claro. Porque la mala conciencia igual hay un poco de lo que, bueno, es que no quiero adelantarme, pero de un poco dale, de lo que tírate. de interpelación. Igual hay un poco de interpelación en la idea de la mala conciencia. Vamos de lleno a esa weá. Vamos de lleno a esa weá. Es que es mi parte favorita, Hablemos de la interpelación de Althusser. Judith Butler hace como una weá muy interesante que llama a estos filósofos, los invoca y los trata como una completa experta, y uno de los que llama también finalmente a Althusser y a Foucault. Y hablemos de la interpretación de la interpelación de Althusser. Como partiendo con Althusser, dice que ella, cuando se hace referencia a él, hace una distinción entre sujeto y individuo. Y aquí era como que yo tenía una traba antes para explicarles cómo chucha funciona el poder, qué había antes del poder. Entonces llega Althusser y dice, hay un individuo, pero el individuo puede ser un animal, un perro, un gato, eso es un individuo. Pero el sujeto tiene otras cualidades y otros deberes y moral y razón y cosas así. Pero antes de eso tuvo que ser individuo y pasó a ser sujeto. Ella dice que somos individuos, sujetos, o sea, Althusser dice, sujetos como un proceso social, básicamente. Pasamos por un proceso social en donde pasa una cosa que vamos a explicar previamente, sucesivamente, y te cambias y te vienes sujeto. ¿Y cómo pasa ese? ¿Cuál es el proceso que quería hablar y que tanto quiere hablar Chris? La interpelación, el ejercicio de interpelar a alguien de Althusser. Por favor, Cristóbal, ponte la cama. No, pero es que yo no sé si, o sea, lo entiendo un poco desde el tema de Marx, pero también sobre todo lo entendí gracias a nuestra amiga la Swarpa. ¿Ya? No sé si esa era Swarpa, pero era una señora india que nos explicó un poco este tema. A mí me lo explicó, el Víctor lo leyó. Le mandé un video. Pero como a mí se me ocurre, o sea, yo lo entendí mucho por los ejemplos, como ella que era india decía como, y tenía un acento curioso, diferente a los que yo había escuchado. Sí. Decía como, Juan, es cuático que los indios y Chimamanda Ngozi Adichie, para los y les fanátiques de Chimamanda Ngozi Adichie, yo no soy uno de ellos, pero bueno, para los que la han leído y les gusta, se entiende mucho cuando Chimamanda Ngozi Adichie dice que cuando ella era chica, ella es una mujer negra, escribía libros, escribía cuentos, relatos sobre hombres ingleses, blancos, que tomaban whisky. Y ella era menor de edad, no tomaba whisky, ella era negra y era mujer. India. No, o sea, la Swarpa dice lo mismo, pues dice como el tema de... Es lo mismo, pero a mí se me ocurrió porque este es un ensayo famoso de Chimamanda Ngozi Adichie que era... porque ser feminista. Sí, porque ser feminista, ¿o no? Sí, po. Y una charla TED. Y claro, el que una charla TED pueden verla. Pero claro, pues eso es pura interpelación, pues cuando te mete, bueno, es que también es medio marxista, pues, porque es un poco la lógica del opresor que funciona internamente en tu oprimido, pues porque esta es la idea un poco marxista de que la cultura la crean, incluso en la psique, los opresores, pues. Ya, pero nunca aplicaste la interpelación, pues. ¿Cuál es el ejercicio de interpelar a alguien? No, pero dale, explícalo tú, pues, en tu capítulo, pues. Bueno, básicamente Judith Butler se pone en el ejercicio que hace Althusser, que va una persona caminando y es que esa persona escucha una voz que le dice, ¡Ey, oye! Y esa persona da la vuelta. Nunca dijeron su nombre, puede ser una voz cualquiera, ella se pone, Althusser pues dice como el policía, puede ser un policía, pero yo lo pienso más como cualquier persona. Pero cuando aparece una voz autoritaria, ya con un volumen previo, independientemente si te hayan llamado o no, tú vayas a dar la vuelta. Y Judith Butler recae en este ejercicio de darse la vuelta.
¿Por qué? Porque el ejercicio de darse la vuelta es muy importante para Judith Butler, porque hace un ejercicio de que previamente hay una conciencia, ¿ya? Y hay un ejercicio antes de ese ejercicio. Y ese gesto de darse la vuelta es en el minuto en el que el individuo deviene sujeto. Y ahí en ese minuto se ha ganado su subjetividad el sujeto, en ese ejercicio. Hay muchas críticas a la interpelación de Althusser, porque pueden decir, y si no lo hace, por ejemplo, de hecho Judith Butler la menciona, o qué pasa si justo dio la vuelta sin querer, ¿cachai? Como justo le picaba algo y se hizo así y lo miró fijamente. Pero el ejercicio va justamente, ella se defiende en que el ejercicio va en solo el mero la intencionalidad que está a dar la vuelta, que es un ejercicio externo. Ella se basa en que hay algo adentro que ocurre en el ejercicio. Hay una internalización que está en la psique de la persona que lo hace. Y aquí, bueno, está obviamente ya veníamos repasando la idea de Freud, de lo interno, de lo apasionado, y por otro lado está la conciencia. Entonces yo creo que Althusser toma estas dos ideas y las conjuga. ¿Por qué, Chris? ¿Por qué chucha te daríais vuelta ante una voz crítica, ante una voz imperante? Porque de alguna manera te sentirías culpable de algo, pues, weón. Si es que no hubiese habiendo internalizado alguna razón de por qué chucha tenés que darte vuelta, de que tú no te sientes victimizado propiamente, no te darías la vuelta. Pero hay algo que está dentro de ti, hay un ejercicio de poder psíquico que te inculcó, que psíquicamente se ingresó a tu cabeza, en el cual tú eres culpable. Entonces, de hecho, Butler dice, devenir sujeto es pasar el siguiente proceso: ser declarado culpable, ser juzgado y ser declarado inocente. Y de alguna manera aquí me recuerda mucho, hay una parte, no sé si esto es más interpretación propia del libro, que de alguna manera devenir sujeto es algo que se ejerce, que es cíclico, que se ejerce, que mientras hay ejercido poder en ti, devienes sujeto, pero en ese episodio en particular, y me recuerda mucho a Heidegger, como que el ser se puede explicar el Dasein en su mero existir. No se puede explicar una versión específica del ser, sino que solo se puede entender el ser del sujeto, en este caso, mediante la propia ejecución de la vida, por ejemplo. Entonces me recuerda un poco eso, porque deviene sujeto en la propia ejercicio de sentirse culpable, por ejemplo. Entonces uno deviene sujeto con eso. Pero eso me recuerda mucho al término porque o sea, yo sé dónde el giro que va a tener esta weá, pues, pero como que siento que hay mucho de ideología detrás. Como que esa culpa, y ahí viene también, ahí está hay mucho Marx, como esa culpa proviene de la yo creo que hay muchas, como, esto me recuerda a una película que se llama La Haine, en donde ellos siempre se dan vuelta, al final, como porque eran pobres, porque eran inmigrantes, como que siempre saben que cuando alguien está haciendo una voz de autoridad, se lo está haciendo por ellos. Entonces yo creo que como que la ideología es como algo que ilumina esto como desde arriba, como... Exacto. Bueno, Althusser es la persona que le dio toda la división de Marx, que está la idea de poder estructural de los modos de producción y del poder estructural de los ejecutores y perpetuadores de la ideología. Y aquí, bien, te adelantaste, pero genial, que es la ideología la que inculca esta culpabilidad, pues, bueno, la ideología cristiana, claro, la ideología judía, la ideología chilena, ¿cachai? La propia ideología que se instaura en mecanismos específicos, son instituciones, el colegio, la familia, ¿cachai? La escuela o la universidad, ya dije colegio, escuela, pero la universidad, todas esas cosas son instrumentos ideológicos que te inculcan una conciencia de culpabilidad, ¿cachai? Y lo importante es que esto se está construyendo a poco, pues, weón, porque si es que esta propia culpabilidad fue inculcada, existe una conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy fantástico cómo lo desarrolla Butler. Entonces, aquí ya pasemos a algo que es muy importante para ir cerrando un poco el rollo, que es cuando mete a Foucault. Y Foucault es de los teóricos del poder más modernos y geniales que tenemos hasta ahora, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque yo sé que Hunt tiene un libro sobre el poder, no, creo que Sloterdijk tiene un libro sobre el poder, pero Foucault parece que es como el más bacán de todos y bueno, no sé, por algo lo citan. Pero de hecho tiene algo muy genial, porque cómo Butler explica esta culpabilidad para meter a Foucault, diciendo que el alma, que de alguna manera el alma funciona como este ambiente, este espectro culiado que tiene uno como persona, es la prisión del propio cuerpo, ¿ya?
y que, que estas cosas se ejercen mediante los ejercicios disciplinarios. Y Foucault tiene todo el rollo como de que como el alma es la propia cárcel del cuerpo y los objetos disciplinarios son los que quitan el cuerpo, entonces es porque siempre se presumió a la propia persona como culpable. Si no, no tendrías que ser preso de tu propia alma. Y de hecho son los aparatos disciplinarios que dice Foucault, son los que hacen la formación de sujetos. Es muy interesante la teoría de Foucault. Es un terrible distópico. Yo creo que todos los libros de distopía se basan un poco en... o al revés, pero Foucault, claro, esta weá como... Bueno, como que Foucault tiene esta weá como de que todos te están observando, de que todo es poder al final. Todo es poder. ¿Cachai? Y aquí vamos... Y cuando te dicen que todo es poder, uno empieza a esconderse en su baño a llorar, ¿cachai? Como, sí, como igual es cuático, sobre todo en esa época más encima. Bueno, sí, exactamente. Porque también una época en donde existía un poco la Guerra Fría y existía como esta idea de que Occidente no estaba sufriendo como persecución política a diferencia de Stalin, y llega este bueno a decirte como, oye, pero si al final todo es poder, como que no somos tan diferentes. No somos tan diferentes. De hecho, por ejemplo, esta idea de la propia prisión es como también, no sé si te parece que es como una vuelta propia que hace, que la vincula, de hecho, Butler, como que se vincula mediante la propia prohibición. Pues, bueno, si Foucault te dice que los propios aparatos represivos, ¿cachai?, del alma son los que generan sujetos, es porque, volvemos a Freud, es porque es formado mediante una vinculación de prohibición, que es lo que mencionamos antes, ¿cachai? Entonces, claro, y de la culpabilidad de siempre, pues. Exacto. Está todo como... Todo súper como bien armado, ya entendiendo más como el rollo más general de toda esta teoría del poder. A mí me queda una idea que quizás no lo dice explícitamente Butler en el libro, pero creo que se extrapola muy bien y que uno puede englobar un poco la idea de esto de que el poder da ser, y al mismo tiempo si es que yo soy ser, ahora soy capaz de poder ejercer poder, ¿qué mierda parte antes? Dice, existe esta ambivalencia. ¿Y cómo funciona esto? Porque de alguna manera esta idea estructural del poder se tiene que destruir para que eso pase. Para que eso pase, para que haya una relación más de formación de sujetos, porque claro, si es que el poder ejerce de arriba para abajo, ¿quién le dio el poder de arriba a esa persona? ¿Cachai? Entonces hay que desarmar la idea del poder como algo estructural, ¿cachai? Como algo piramidal, ¿cachai? Que es como esta idea de las copitas, que uno le echa agua, ¿cachai? Que ¿quién sería la persona que le echa agua a la copita de arriba? Entonces llega Foucault y uno lo retomo de Butler, en realidad Butler lo formula, que en realidad el poder es una relación de sentido. Y eso es muy importante, como que, ¿te acordáis de lo de Zizek, que es un universo de sentido? Un universo de sentido, claro, frase célebre de Víctor Córdoba. Entonces el poder es una relación de sentido, ¿ya? Y según Butler, el poder es productivo, ¿ya? Que se ejerce. Ya, el poder no es una sustancia como lo pensarías, por ejemplo, tú que estás llamando tanto aquí a Hegel. Bienvenido, Hegel. Sí, como partí el capítulo. Po. Claro, Hegel entiende el poder, o yo interpreto que Hegel entiende el poder como una sustancia. De hecho, uno podría pensar lo mismo de Nietzsche, ya, porque Nietzsche nunca toma esta idea de un poder como no sustancial, sino que es un poder ejercitivo. Entonces eso ya te desarma estructuralmente tu imagen de poder que va de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque si es que el poder se puede ejercer, tanto cualquier persona de acá para acá, de allá para acá, de arriba para acá, es un ejercicio de poder. Y por eso es un universo, es una relación de sentido, ¿ya? Es una relación de sentido. Y lo más importante también es que entender de nuevo que que todo esto se redunda también en que el poder es productivo, que lo mencioné brevemente, pero que el poder, de alguna manera, si bien el poder te genera ser también, tú tienes que ser sujetado a un poder externo para hacerlo y tiene que haber un ejercicio psíquico para haberlo entendido. Y ahí está como el proceso interno. Pues. Exactamente. Ya, con lo psíquico siempre te refería a lo interno, pues como... Exactamente. Me pillaste tomando justo agüita. Sí, perdón. Y aquí yo me siento muy conforme porque en realidad repasamos cosas muy densas, pero lo que quiero que se quede es que hay distintos mecanismos psicológicos, psíquicos del poder, que son los que mencionamos anteriormente, y que Butler llega a dos conclusiones que a mí me gustaría leerles, que me llaman mucho la atención, que la encuentro muy geniales. Que la primera es que existe una ambivalencia a la sujeción, que es la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser el sujeto una condición de potencia, o sea, el sujeto, una persona que puede
ejercer el poder, alguien que lo usa, y al mismo tiempo que es una persona, es algo que se forma bajo la misma subordinación de un poder. Eso es lo interesante del libro, cómo vivimos con esta ambivalencia. Dice que el sometimiento se ejerce sobre el sujeto en simultaneidad a la que se forma un poder asumido. De nuevo lo mismo, y la potencia es un efecto de la propia subordinación. Eso es muy interesante, porque es como que yo soy subordinado, entonces de alguna manera como el poder es una relación de sentido, también soy capacitado para ejercer poder. De nuevo desarmamos la idea estructural de poder. Y finalmente, algo que quizás que yo me lo guardé, porque Butler lo menciona en un principio del libro, que creo que podríamos recaer un ratito en esta parte, que es como la parte ya más fuerte del libro, que lo menciona brevemente, y varios videos como que le toman un peso importante, que es la propia fragilidad inherente que tiene el deseo de ser. O sea, el deseo de ser de alguien viene por la propia intención de sumisión de uno. Entonces, de alguna manera, Butler menciona que nosotros tenemos inherente, una inherente en nuestra esencia, una fragilidad, que somos vidas frágiles. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que se explote ese deseo de existencia, que se explote esa capacidad esencial ya de propia fragilidad. Y eso es lo muy bonito. Según yo, a mí es mi parte favorita del libro, que nos aterriza a todos como sujetos. Y esa es la crítica al final, ¿cachai? Como el poder no es malo, sino que es la propia la explotación del deseo, ¿cachai? De existencia. Eso es el rollo que más valioso del libro, ¿cachai? Y esto se refleja, por ejemplo, que se explote en la propia... Porque ¿cómo uno se hace sujeto a cosas? Hablemos de algo concreto. Por ejemplo, Butler te dice que con las categorías sociales. Cuando tú te haces de clase, te dicen, tú eres de clase media, tú eres ABC de algo, ABC1, tú eres D, etcétera, etcétera, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, etcétera. De alguna manera una categoría social, y tú te haces sujeto a esa categoría social, ¿ya? Y lo triste sería que se explote, porque tú estás buscando de alguna manera una forma de identificarte a ti mismo y de buscar, ¿cierto? Una identificación, como señalaba Freud, apasionada con respecto a eso. ¿Por qué? Porque tú buscas básicamente ser, sujeta, devenir, ser. Y eso cobra más sentido con la definición que diste de sujeto como que, por lo que yo entendí, el ser sujeto y el estar sujetado a otras cosas te da poder. Exactamente. Te da potencia. Como no solo porque la visión como antigua y clásica es como entender que cuando tú sujetas a otra persona tienes poder. Pero cuando estás sujetado tienes poder, es muy distinto. Y se me ocurre un gran ejemplo de eso, porque tú dijiste categorías sociales. Es como lo que pasa cuando te dicen, hay miembros del proletariado que siempre, miembros del proletariado que siempre han sido de clase baja, porque el proletariado siempre se ha entendido como la clase baja. Hoy en día, en los medios de comunicación siempre se hace referencia a la clase media y se apunta a un público muy ambiguo. Y hay mucha gente que siendo del proletariado se autodenomina como clase media. Y eso quizás, así muy quizás no tiene nada de malo. El problema es justamente que se utilice ese término de sentido, porque también utilizaste la palabra sentido, la significación para explotar y para hacer que, y ahí Althusser también, y la Suarpa, nuestra amiga la Suarpa, como utilizar a este concepto de clase media para que la gente vote por representantes que no vayan por sus intereses personales, sino que vayan contra los intereses personales de esa gente del proletariado, porque les dijeron que eran de clase media. ¿Cachai? Como ese ejemplo se me ocurre, no sé si estoy bien en realidad. Sí, me hace sentido. Bueno, es que al final es justamente eso, como estas intenciones de categorías sociales son las que te definen y al mismo tiempo te someten. Esa es la parte, como la vuelta empírica del que podemos tener. O por ejemplo la capacidad de crédito. Hoy día, de hecho, yo te podría decir que Chile tiene una persona, un individuo tiene una capacidad de crédito importante, ¿cachai? Como que, weón. ¿Y eso cómo se determina? Porque tú te tenés que endeudar para comprar comida. Y de alguna manera, si es que tú no estuviste sujeto al crédito, te dieron la potencia de pedir más créditos, ¿cachai? Entonces, esa es una forma de explotar esa ambivalencia del poder. Y es terrible. Pero es lo más bonito también, entender que de alguna manera somos sumamente frágiles. Somos muy frágiles.
Amigo Chris, yo quiero preguntarte, después de este intenso, porque fue bastante intenso, quiero preguntarte, ¿con qué te quedas hoy? Me quedo mucho con la idea de que erro, o sea, no, peco de ingenuo, no voy a decir que me equivoco, sino que peco de ingenuo al intentar como categorizar el poder de manera piramidal, que es algo que salió mucho en la discusión. Y lo segundo, pero esto ya es como más, bueno, la imagen de el darse vuelta, la weá linda, weón, como la weá valiosa, como, y también como el ejercicio de decir como, weón, ¿por qué te das vuelta? Y es como, weón, ¿qué me importa? Como, ¿por qué vas a escribir un libro de filosofía y una teoría muy importante en torno a esa weá? Pero claro, pues hay mucho que analizar, y me hace sentir como el ejercicio filosófico, como que me lo transparenta, como el ejercicio filosófico, y eso me gustó mucho. ¿Y tú? La verdad, me quedo básicamente con la fragilidad. Esa era mi propia reflexión. Pero algo muy bonito del libro también, y que es el rollo más denso, que a mí me costó mucho entenderlo, es muy peludo, que al final Judith Butler liga todo esto a un grado de melancolía, a cierta pérdida de cómo las cosas, cómo se asume el poder externamente, de cosas externas, por una pérdida melancólica que está en constantemente negación y reafirmación. Y bueno, ese rollo, quizás lo estoy diciendo aquí brevemente, quizás es como para algunas personas que ya hayan leído el libro, la parte más importante del libro, pero también es la más difícil, ¿ya? Así que si es que les recomiendo el libro, es peludo el libro, al principio, es difícil agarrarlo al principio, pero después uno se lo traga literalmente el libro página por página, es maravilloso, así que como siempre, la primera experiencia que tuve con Judith Butler fue esta, así que nada que decir, me encantó, y lo de la fragilidad, precioso. Oye, pero Víctor, como que me da un poco la impresión de que el rollo del poder y del sujeto como ser sujetado está muy vinculado a la identidad, pues bueno. Absolutamente. De hecho, sí, sí. Butler como también que la palabra identidad, que no ha salido en el capítulo por curiosidad, como que es parte, como que el poder y el ser y el sujeto es como identidad, pues bueno. Exacto, sí. Lo que me recuerda mucho al álbum de hoy día, pues bueno. Oh, a ver, pase gol. ¿Por qué? Porque yo conocí al artista en la entrega de los Grammys. ¿Ya? Y le preguntaron. Y él hizo una declaración que salió en Instagram, y que por eso lo conocí, por eso escuché su álbum, en donde él decía, él ganó el premio a mejor álbum de música urbana. Y él decía que el término música urbana era una manera de decir música de negros, porque él hacía pop. Wow, ya. ¿Por qué? Porque si lo pensáis, en los discos de pop hoy en día hay muchas partes rapeadas. Exacto, sí. Y en las partes de música urbana no hay solo rap hoy en día. Como no es una distinción válida hoy en día entre la música urbana, que es un término muy ambiguo, y que él dice, es una manera de usar la palabra con N, que los gringos dicen la N-word, porque en verdad somos puros latinos y negros los que estamos vinculados a eso. Y eso, y elegí este disco porque está muy vinculado a lo que estamos hablando, porque Tyler, the Creator, ¿cachai a Tyler, the Creator? Sí. Tyler, the Creator, utiliza, bueno, voy a hablar de la canción más famosa de este disco, Earthquake. Earthquake es que él utiliza una base muy de identidad del rap, que es como como una base súper como la del GTA, como esta base con un sinte agudo, es muy parecido, ya. pero lo utiliza para demostrar su fragilidad, ¿cachai? Estoy tratando de vincularlo caleta con el capítulo, porque este término tan identitario del estar sujeto a la cultura del rap, como se ha entendido como de los negros, lo utiliza para demostrar su fragilidad, porque además siempre en esa canción siempre demuestra que él está sujeto a un otro. Está sujeto, y él dice, por favor no te vayas, que sin ti, y tú. Siempre está sujeto a un otro. Y por eso elegí el álbum Igor, que es el otro. El otro, ya, dale. Igor de Tyler, the Creator. Bueno, básicamente eso, pues, cómo él utiliza la identidad, que es su ser, cómo renueva los conceptos del rap, del jazz, del blues, de muchos géneros que están asociados culturalmente a los negros. Él los reinterpreta
para demostrar su fragilidad y para poner en juego y en jaque como muchas cosas, pues como, no sé si viste la película Moonlight. No. Como un poco, porque él es rapero, y es un rapero como, y es un rapero que pasa, gracias al autotune, pasa de tener una voz súper frágil, súper débil, súper como tiritona, súper finita también, a tener una voz súper ruda, súper gruesa, súper como compuesta, como... Y todo esto está vinculado un poco a la visión cultural que se tiene sobre el hombre negro que hace rap, que él cuestiona. Y creo que tiene mucho que ver con Judith Butler también, pues como el término de identidad, de poder, de todo esto, y que además él es gay, pues. Entonces como que tiene todas estas cosas en juego, y por eso les recomiendo hoy día el disco Igor de Tyler, the Creator, porque está vinculadísimo a cómo yo entendí la teoría de Judith Butler, la fragilidad. Bueno, es un disco de amor, de un amor tóxico, en donde él le dice a este tipo que es como, ¿cómo se dice? Que es pandillero. Le dice, por favor, no te vayas, te amo, y él es súper débil, y él es súper frágil ante esta idea de que él no lo ama, de que él está engañando a su polola con él, con el autor, y todo eso se pone en juego en uno de los discos más bacanes que he escuchado en mi vida, que es Igor. Vayan a verlo, además que fue el que ganó el premio de los Grammys. Bueno, chiques, espero les haya gustado el capítulo. Quizás fuimos un poco rápido, quizás no, pero fue un tema que nos apasionó mucho porque nos tiramos por un tubo y estábamos un poco asustados, pero nos fuimos por un tubo porque era un tema denso que nos gustó mucho a los dos. Y con mucha referencia, con muchos autores, muy denso. Sí, absolutamente. Difícil. Cuando lo lean, tienen que hacer el ejercicio quizás de estudiar a Hegel, a Althusser, Freud y a Nietzsche. Y Foucault, absolutamente. Pero bueno, espero que les haya encantado el capítulo en realidad. Recuerden darle like, darle suscribirse, compartir, seguirnos en Instagram, siempre subimos cosas. Así que nos despedimos con mucho cariño y esto fue el 8º capítulo de Tinto Sentido.